Si tenés acúfenos, zumbidos o tinnitus, y también si te gusta aprender cosas nuevas, quédate mirando el video, vamos a hablar sobre medicina china y estas patologías, cómo podemos tratarlas y cómo las ve la medicina china, principalmente a través de las leyes del yin y el yang. Primero vamos a aclarar que la visión de la medicina china no contradice la visión de la medicina convencional, sino que tiene otra manera de ver las cosas, que es una medicina muy antigua y que actualmente funciona como medicina complementaria. Pero en estos casos a los cuales la medicina convencional no les encuentra tratamiento o no les da solución a los pacientes, es cuando la medicina china comienza a funcionar como una medicina alternativa. ¿Qué dice la medicina china? Para la medicina china el estado de salud es el perfecto equilibrio yin y yang. Cuando estas dos energías están circulando correctamente, se interrelacionan entre sí y están en equilibrio, es cuando estamos en un estado de salud. Cuando esa relación se rompe es cuando aparecen las patologías. ¿Cómo se va a romper esta relación y cómo nos va a causar enfermedad? Sobre todo acuérdense que estamos hablando en casos de tinnitus y acúfenos. Vamos a empezar por los casos de exceso. El primer caso que más aparece, el más normal cuando empiezan los acúfenos, es un caso de exceso de yang. Quiere decir que esta energía sube generando sintomatología que en general no se da de manera física, se entiende de manera, por eso, de mareos, dolores de cabeza, y en muchos casos zumbidos o acúfenos. ¿Cuándo se da? En general se da en momentos repentinos y en general se da por casos de estrés, de ansiedad y de ira. Si lo agarramos a tiempo va a ser una patología, en principio es fácil de tratar, pero hay que tener en cuenta que toda patología de exceso con el tiempo va a llevar a una patología de deficiencia. Y ahí va a ser una patología más difícil de tratar porque vamos a ver a la vez síntomas de exceso y de deficiencia. Otro caso de exceso que también sería simple de tratar, lo vamos a ver cuando es un exceso de yin, o sea, el yin va a estar hacia arriba. Cuando la energía yin es la que está en exceso, en general esta es una energía que es más material, por eso muchas veces tiene que ver con mucosidades, entonces muchas veces se ve cuando hay algún tipo de congestión en la parte alta del cuerpo, también en esta época del año. Al ser un caso de exceso, y si no hay otros síntomas de deficiencias, también va a ser un caso simple de tratar, porque simplemente hay que remover las mucosidades del cuerpo. Entonces lo vamos a trabajar con acupuntura, con masajes, hay muchos métodos naturales, por ejemplo también la Halanetic, esto sirve para hacer limpiezas nasales, se hace de un lado y del otro lado con agua tibia y sal, y eso va a empezar a limpiar mucosidades y en poco tiempo vamos a tener muy buenos resultados. Y por otro lado vamos a tener entonces también los casos de deficiencia. El caso más típico de deficiencia es el de deficiencia de yin. Entonces, ¿qué pasa cuando el yin está débil? El yin no va a poder arraigar al yang y el yang se va a escapar. Y va a presentar esta sintomatología, a veces como acúferos, a veces como zumbidos o tinnitus, y también otro tipo de sintomatología, a veces dolores de cabeza, mareos, etc. Para complementar un poquito más, cuando hablamos de yin en deficiencia con acúferos, en general estamos hablando de yin de riñón. ¿Por qué? Porque la medicina china relaciona directamente al riñón con los oídos. Esto parece raro de escuchar, es parte de la medicina china, no quiere decir siempre que tenés algo en los oídos, es porque estás con alguna enfermedad del riñón, pero para su sorpresa, y muchos no van a poder confirmar, mucha gente que viene al consultorio con alguna sintomatología de oído, tanto de acúferos o de sordera, alguna vez tuvieron o tienen en este momento alguna patología en el riñón. ¿Esto se puede tratar en el consultorio? Sí, y de hecho son la mayoría de los casos que yo trato. Sí lleva un poco más de paciencia y ahí sí el paciente también tiene que hacer su esfuerzo, tiene que poner su granito de arena, porque como digo, la energía yin es difícil de construir. Hay que ir alimentándole a poquito. Te voy a recomendar bayas de goji, vamos a trabajarlo con acupuntura, vamos a complementar con los métodos que haga falta, pero siempre la actividad física que hagas, la alimentación y todos los hábitos hay que tenerlos en cuenta. Y otro caso sería acúfeno por deficiencia de yang. ¿Se puede dar? Sí, sería un caso más raro, pero en general esto va a tener que venir acompañado por síntomas de debilidad. Y probablemente esta deficiencia de yang sea porque en el largo plazo también hubo una deficiencia de yin, por lo cual el cuerpo está en un estado más débil. Esto sería un poco más difícil de tratar, pero bueno, siempre viendo alimentación, hay muy buenos ejercicios para hacer de Qigong también al respecto, se puede mejorar. Por último, tengamos en cuenta que esta es parte de la filosofía de la medicina china. También cuando hacemos un diagnóstico completo vamos a aplicar las leyes de los 5 elementos, vamos a ver el estado del chi, de la sangre, de los líquidos, de los órganos internos, y muchas veces también para complementar lo que tiene que ver con una deficiencia de yin, también puede ser con una deficiencia de sangre. Muchas veces lo que es necesario trabajar es directamente sobre la circulación del oído. Alrededor del oído circulan varios meridianos de medicina china, nosotros le llamamos meridiano de vesícula biliar, que es muy importante, circula por el oído, da 2 vueltas y recorre el cuello y la parte alta del hombro, por eso muchas veces también esta patología se trata desde ahí. También recorren el meridiano del estómago, más por esta parte, por eso muchas veces en general también puede estar relacionado con bruxismo. Y he tratado incluso casos que tienen que ver con el intestino delgado, por donde también recorre la energía, y muchas veces se ve acompañado de este acúfeno por otra sintomatología
del intestino, por ejemplo, intolerancia al gluten o celiaquía. Este video es muy informativo, tanto si tenés acúfenos o zumbidos, o si te gusta aprender sobre medicina china, sobre terapias alternativas. Yo doy clases, a mí me gusta enseñar y me gusta hacer estos videos explicando un poquito de qué se trata. Es muy básico, el diagnóstico siempre es personalizado y mucho más profundo, pero recordá siempre que cambiando hábitos es la base más importante y desde acá podemos ayudar en el consultorio. Si tenés dudas, si querés comentarme sobre tu acúfeno, si querés saber más sobre medicina china, déjame en comentarios de qué querés que sigamos hablando y nos vemos pronto en el consultorio.